Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el analista político muy conocido aquí en Washington, Peter Schechter. Bienvenido como siempre a esta mesa, Peter. Un gusto siempre. Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, bienvenida también. Gracias. Y Rafael Matos, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Paula, tiene que ver con el submarino Ara San Juan, argentino, desaparecido hace varios días. La última noticia que se tiene de este aparato es del 15 de noviembre, cuando el capitán Pedro Martín Fernández dijo que tenía una falla eléctrica, pero que él la podía solucionar. Ese submarino con 44 tripulantes a bordo iba desde la Patagonia y le dijeron que se dirigiera a Mar del Plata, precisamente para resolver el problema. Fue un submarino adquirido en 1985, pero luego se han sabido más cosas. Se ha detectado que hubo una explosión cerca del lugar en donde está. Se calcula que está a unos 450 kilómetros, 430 kilómetros de Comodoro Rivadavia, una ciudad en la costa argentina, y que está entre 1000 y 2000 metros de profundidad. Se ha lanzado el operativo final para rescatarlo. Hay un buque noruego, el Sofie Siem, que lleva a bordo un mini submarino estadounidense, a ver si logran localizar este submarino argentino, y también ha llegado un vehículo ruso a bordo de una aeronave rusa enorme, de un Antonov, que es un avión gigantesco. Aquí hay varias cuestiones que se pregunta la gente. Para muchas personas parece que se extinguen ya las posibilidades de que haya sobrevivientes. Otros creen que existe alguna posibilidad muy remota, pero la prensa argentina empieza a hablar incluso de que puede haber habido algunas fallas en las reparaciones, en las revisiones de estos submarinos. Incluso dicen que puede haber habido una red de sobornos en que puedan haber estado vinculados algunos funcionarios que les dieron aparentemente contratos de revisión de los submarinos a algunas firmas alemanas como Hocker y Ferrostal, compañías muy conocidas. ¿Cuál es su percepción de esto que realmente ojalá no termine en tragedia, pero que no pinta bien? Sí, la verdad, Juan Carlos, es que esto no pinta bien porque pasan las horas, pasan los días, ya llevamos casi 12, estamos en el día 12 desde que no hay comunicación con el submarino y realmente el oxígeno se acaba. Supuestamente, según los cálculos, el aire se acaba a los 7 días, ya llevamos 12. Así que el panorama es realmente pesimista, pero sin embargo no se pierden las esperanzas. Hay un espectacular operativo inédito, muy solidario de todas las naciones, más de 14 naciones que están trabajando y ofreciendo sus hombres y materiales y aparatos de última tecnología para tratar de localizar este submarino que no sabemos dónde está en este momento. Y empiezan a surgir cosas en esta tensa espera de resultados, de tratar de, por supuesto, de traer a todos los compatriotas vivos. Ojalá que esto así suceda, porque la esperanza aún no se ha perdido. Empiezan a destaparse algunos aspectos que son bastante sombríos, ¿no? Uno es el que vos mencionabas precisamente, es el estado deplorable de nuestras Fuerzas Armadas, la poca inversión que ha habido en los últimos años. Ustedes saben que después con el advenimiento de la democracia y el juicio a las juntas, hubo una caída del presupuesto en defensa bastante drástica, del 3%, en los sucesivos gobiernos de Menem, de la Rúa, de Kirchner y también de Cristina, que ha llegado ahora al 0,8%. Incluso Macri ha bajado un poquitito también el presupuesto en defensa, 0,8%, menos de un 1% del presupuesto, cuando hay países, por ejemplo, como Chile, que tienen 3,5% del presupuesto nacional. Y prácticamente la mayoría de ese 0,8% se lo llevan los sueldos y las cuestiones logísticas, así que no hay realmente reparación de infraestructura. Al estado general de abandono de la fuerza se suma lo que vos mencionabas, que son los casos de corrupción, que no es, bueno, que se han conocido en todos los ámbitos del gobierno
de la década pasada, y aparentemente las Fuerzas Armadas no estaban exentas de este caso. Lo que hasta ahora se sabe por algunos ruidos que se han detectado en el fondo del mar es que hubo una explosión. Se cree que esta explosión pudo haber tenido origen en alguna batería en mal estado dentro del submarino y bueno, entonces se puso el foco en qué había pasado en la reparación de este submarino que fue hecha en el 2014, una reparación de medio término, que aparentemente por cuestiones de corrupción no se hizo bien la licitación, se adjudicaron a compañías alemanas de forma directa, aparentemente no se hizo la reparación en tiempo y forma, las baterías en lugar de ser cambiadas fueron reparadas. Bueno, todo esto está saliendo a la luz. Hay un informe del Ministerio de Defensa en el cual detecta todas estas irregularidades que provienen del gobierno anterior, porque fueron hechas durante el gobierno kirchnerista, pero que fueron advertidas también el año pasado al gobierno de Macri y todavía no ha tomado ninguna carta sobre el asunto. Por ahora Macri, ¿qué dice? Esperemos a ver el resultado de la búsqueda, prioricemos ahora rescatar a nuestros marinos del fondo del mar y después veamos e investiguemos realmente qué es lo que pasó. Y además Macri ya se habla de un cambio en la cúpula en las fuerzas militares. Sí, el presidente ya venía procesando esta decisión con sus colaboradores desde hace tiempo, antes de que ocurriera la tragedia de la desaparición del Ara San Juan. Como bien decía Paula, estamos recién empezando a ver la punta del iceberg, ¿no? Están empezando a aparecer los primeros indicios de irregularidades en la reparación de media vida del submarino, los primeros hechos oscuros de corrupción que podrían estar implicados en esta supuesta explosión que habría sido la causa por la cual el submarino se hundió. Es realmente una durísima tragedia para la Argentina. Hay 44 personas, 43 hombres, una mujer, que prácticamente quedan nulas esperanzas de encontrarlos con vida y son víctimas de la desidia, son víctimas de un problema mucho mayor que también se está empezando a discutir en la Argentina, que es el futuro de las Fuerzas Armadas y el estado actual de las Fuerzas Armadas. Después de la dictadura, después de décadas de dictadura, no solamente la última dictadura, después de décadas de dictadura, las Fuerzas Armadas en la Argentina no han tenido un papel estratégico claro. Nadie se ha ocupado de decir, nosotros queremos tener este rol estratégico para las Fuerzas Armadas como ocurrió en otros países. Como bien decía Paula, nosotros tenemos, la Argentina es el 8º país más grande del mundo en territorio. Tenemos recursos naturales, agua, petróleo, shale gas. Sin embargo, somos uno de los países que menos invierte en defensa en América Latina, que ya de por sí es una de las regiones que menos invierte en defensa en el mundo. Acá hay un problema muchísimo más amplio en el cual la administración de Macri recién está empezando a meterse, que es cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, quién va a estar al frente de las Fuerzas Armadas y cuál va a ser el rol estratégico que van a cumplir en el plan de desarrollo más amplio de la Argentina. Este es el principio de esta discusión que lamentablemente, como suele ocurrir no solamente en la Argentina, sino también en otros países, se dispara a partir de una verdadera tragedia, que es la muerte de 44 personas que habían asumido la responsabilidad de defender y proteger a los argentinos. Peter Schechter, que conoce bien Argentina. Yo solo quiero resaltar que ante esta tragedia del submarino que ha pasado con otros países, o sea, hemos visto submarinos de otros países también que sacaron algún tipo de comunicación en último momento, todo el mundo se lanza en una búsqueda. Me acuerdo que el submarino ruso, los rusos rechazaron cualquier ayuda, a diferencia del gobierno de Argentina, que está aceptando toda la ayuda internacional. Los rusos rechazaron porque había algo potencialmente en ese submarino, y al final esas historias acaban mal, muy mal, y por eso todo el mundo está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero esto es una tragedia que caramba, como es una muerte anunciada. Y eso es yo quiero resaltar una parte, un trasfondo político interesante de esta discusión entre dos colegas argentinos tan inteligentes, que esto, ¿qué diferencia ante la Argentina de hace 20 años? En donde la gente decía, pero hay que disminuir el presupuesto militar, hay que disminuir el poder militar, hay que disminuir
la influencia de los militares, y ahora aquí tenemos una discusión de caramba, tal vez hay que subir el presupuesto. O sea, esto yo creo que es un ejemplo de lo mucho que ha avanzado Argentina en términos de su democracia. Es un país que sigue teniendo todos los problemas que todos los países tienen, pero la discusión cambia y eso me parece una discusión saludable. Sí, es un poco lo que decía Peter, siempre hablar de Fuerzas Armadas y sobre todo de incrementar un presupuesto en un país donde una dictadura sangrienta y donde las Fuerzas Armadas se metieron en donde no debían, realmente es impopular y muy controvertido. Y por eso creo que todos los gobiernos han decidido como dejar ese tema de lado y no hacer una reforma profunda, a lo mejor en ese sentido. Pero bueno, hay que abrir un poco ese debate para ver cuál es el rol de las Fuerzas Armadas ahora. Nosotros tenemos una costa amplísima, hay que patrullar para que no ingresen los pesqueros, eso también tiene los pesqueros a hacer caza furtiva. Eso también corresponde al rol. Bueno, esto es un debate que se está dando y que creo que va a ser clave en estos días. No, yo creo que es completamente sano y saludable que se dé el debate, pero quiero subirme a una cosa que dijo Rafael, que es América Latina es el continente en donde menos se gasta en militares. Bueno, caramba, es una buena cosa, porque por lo menos demuestra que en América Latina no hay guerras, no hay fronteras que están en disputa, que no se resuelven esas disputas en La Haya o por cortes o por mediadores, etcétera, etcétera. Eso me parece una cosa que los latinoamericanos deberían y deben sentirse orgullosos. ser orgullosos, absolutamente orgullosos del hecho de que el presupuesto militar en América Latina ha bajado. ¿Por qué? Por buenas razones, porque no hay conflictos territoriales en América Latina. Eso es, caramba, una cosa súper positiva. Bueno, cambio de asunto, Peter. Hay noticias de Cuba y hay noticias de Cuba por dos razones. La primera, porque acaba de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, el líder por muchos años y el hombre que llevó al poder a la izquierda ideológica en ese país, desde su revolución en 1959. Él lo ha sido reemplazado, como sabe todo el mundo, por Raúl Castro, que además va a dejar el mando el 24 de febrero del año entrante, cuando tenga lugar el Congreso del Partido Comunista. Se espera que lo reemplace Miguel Díaz-Canel. Eso por una parte. Por otra, hubo elecciones municipales ayer. Todo el mundo sabe también que en Cuba solamente hay un partido político permitido. Incluso grupos de la oposición como Otro 18 presentaron 182 candidatos, ninguno de los cuales fue aceptado para estos comicios. Se habla de una transición continuista, transición, término muy conocido además por los españoles, por la transición a la democracia. ¿Habrá esta transición continuista o eso es simplemente un eufemismo? ¿Es eso mentira? ¿Ahí lo que hay es una dictadura? ¿O las cosas están avanzando desde cuando Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas hace poco tiempo, después de que fueran rotas el 3 de enero de 1961? A mí siempre es una cosa comiquísima. A mí siempre es un esfuerzo enorme decir algo inteligente sobre Cuba, porque como todo es atrás de un telón absolutamente cerrado, nadie sabe exactamente lo que pasa ahí adentro, nadie sabe qué piensa el régimen, nadie sabe exactamente si se va Raúl o no, nadie sabe si entra Díaz-Canel o no, nadie sabe nada. Entonces, todo esto, lo que vamos a hablar ahora, los tres, va a ser una gran especulación. Ahora, lo que sí sabemos es que los cubanos hablan continuamente, ahora transición del comunismo, pero también hablaron de mejorar el socialismo, modernizar la revolución. O sea, pero esos todos son eufemismos para decir aquí hay un partido, aquí ese partido maneja el gobierno, el país, vamos a dejar muy pocas libertades y esas pocas libertades van a ser económicas y ciertamente nunca van a ser políticas. Como tú bien dices, 182 candidatos de la oposición fueron simplemente rechazados, sin explicación, sin decir por qué son inhabilitados. Entonces yo creo que sigue siendo un país absolutamente dictatorial. Hay alguna transición importante porque, como dicen los cubanos, hay una evolución biológica que va a pasar, se van a morir los Castros. Y eso vamos a ver algo nuevo, pero no estoy muy convencido que va a ser algo trascendental. Rafael Matos. Bueno, creo que hay que llevar la mirada a lo que va a ocurrir el año próximo, cuando, decía Peter, se va a elegir al sucesor de Raúl Castro. Y la persona detrás de ese velo que también describía Peter, que emerge como el principal candidato para reemplazar a Raúl Castro, es Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente actual, que tiene 57 años,
y tenía un niño de edad, para los absolutamente, regímenes. un niño. Tenía solamente un año cuando se produjo la invasión norteamericana de Bahía de Cochinos, ¿no? Creo que abre por lo menos la expectativa de que ya sin los Castro en el gobierno y con esta transformación, este cambio generacional al mando en Cuba, se puede llegar a abrir una nueva etapa de transición continuista que lleve hacia una Cuba más democrática que la que estamos viendo ahora. ¿Puede darse este cambio? No se va a dar este cambio, como bien decía Peter. La cosa que pasa es pura especulación. Pero creo que vale la pena destacar este cambio biológico generacional que se da en Cuba, que creo que por lo menos renueva cierta expectativa sobre el futuro de la isla. Paula Lugones, un minuto. Sí, hay una etapa de incertidumbre, ¿no? Siempre Cuba es oscuro, cerrado, no sabemos muy bien qué pasa, pero más que nunca es una etapa que no sabemos muy bien para dónde va a salir la isla. No solo porque está iniciándose una transición hacia no sabemos dónde, con el recambio supuesto de autoridades el año que viene. No sabemos muy bien cuál es el rol que va a tener Díaz-Canel, si va a ser más aperturista o va a ceñirse a la imagen de Fidel, ¿no? Que ahora se está volviendo él un poco... Fidel es como una especie de estos parientes viejos que tiene un tótem moral, ¿no? Que todo el mundo apela a no romper su legado. Entonces, los últimos días lo hemos visto hablando muy bien de Fidel y de su legado a Díaz-Canel. Así que no se sabe muy bien para dónde va a salir, si va a ser reformista o no tanto. Pero también hay un marco de incertidumbre en dos aspectos fundamentales. Uno, Venezuela, que fue el gran sostén económico de la isla y que ahora está en crisis total y que eso repercute en la economía cubana. Y también con la relación de los Estados Unidos con La Habana, que no sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con Trump. Se había iniciado un proceso de apertura muy importante con Barack Obama, que fue congelado con algunas medidas de Trump, pero no se llegó a romper del todo con Trump. Entonces todavía estamos viendo cómo va a ser esta relación económica con Estados Unidos. Así que ahora es toda una gran nebulosa. No, mira, yo muy rápidamente, yo sé que suena loco, pero hay que comparar lo que va a pasar en Cuba con Irán. Yo creo que Irán es un país, un estado absolutamente, rigurosamente unipartidista, donde hay reformistas y hay talibanes, ¿no? Y Ayatollah Khomeini es como el Fidel Castro. Entonces todo el mundo tiene, como tú dices, tiene este tótem moral al cual uno tiene que pretender ceñirse, pero uno puede cambiar cositas, pero no muchas cositas. Yo creo que Irán es un buen ejemplo de lo que podría ser Cuba en los próximos años. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael, las noticias de la revista Time, el semanario político más importante de Estados Unidos y uno de los más tradicionales de todos los tiempos. Fue fundado en 1923 por Henry Lewis y por otro periodista. Incluso inicialmente le iban a poner como título facts, o sea, hechos. Pero los fundadores dijeron que la clave es que se pudiera leer solamente en una hora, no más de una hora, y por eso le pusieron time o tiempo, o el tiempo, como se traduciría al español. Bueno, resulta que en las últimas horas anunció Meredith Corporation que ha decidido comprar Time Inc., la compañía de la cual dependen no solamente Time, sino otras revistas como Sports Illustrated, Fortune y People. Y han pagado en dinero efectivo, 2.800 millones de dólares. De este dinero han puesto 650 millones los hermanos Koch, David y Charles, que son neoyorquinos, tienen la segunda compañía más importante de Estados Unidos, son libertarios, se llaman ellos, y además son muy conservadores. ¿Para qué compran Time? Bueno, es una gran pregunta, porque hoy meterse en el negocio de los medios, en particular de los medios impresos, no parece ser a primera vista una decisión de negocios inteligente o con visión de futuro cuando el mercado mediático se está moviendo hacia Internet. Time, como vos bien decías, es uno de los semanarios históricos de Estados Unidos y es una de las marcas más reconocidas, no solamente dentro del país, sino también fronteras afuera, en el resto del mundo. Los Koch, con esta adquisición, ponen pie en el mercado de medios. Y obviamente lo primero que uno piensa es que quieren un megáfono mediático. Están buscando tener presencia e influir la agenda política, el debate político en Estados Unidos a través de una de las marcas de medios más conocidas del país. Ya lo habían intentado hacer antes, meterse en el mercado de medios, no lo habían podido hacer, lo hacen ahora. Ahora,
es preocupante que un empresario se meta en el mercado de medios. Digo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró Washington Post. Nadie armó mucho lío o no hubo mucha preocupación, y Bezos ha demostrado ser una fuerza positiva, haciendo una fuerte inversión tecnológica y en recursos humanos en personal Washington Post, que está haciendo una de las coberturas más incisivas de la presidencia de Donald Trump. Pero acá, ¿cuál es el problema? Los hermanos Koch tienen una agenda que va en contra de las políticas para luchar contra el cambio climático. Tienen una clara agenda que han desparramado a través de centros de pensamiento, influyendo en campañas políticas, tratando de torcer la lucha contra el cambio climático, porque tienen fuertes intereses en el mercado energético, en particular en el petróleo. Esto sí debería ser un fuerte motivo de preocupación, porque ahora, a través de la revista Time, pueden tener una mucha mayor influencia en la opinión pública y desparramar más los tentáculos que el New York Times calificó como dinero oscuro, al hablar de esta campaña de desinformación que montaron los hermanos Koch en contra de la ciencia que respalda la lucha contra el cambio climático. Paula Lugones, hubo ayer además una controversia entre la revista Time y el presidente Donald Trump el fin de semana. El señor Trump estaba jugando golf en una de sus mansiones en Mar-a-Lago, en la Florida, con Tiger Woods, el famosísimo golfista afroamericano, por una parte, y por otra parte con el número 1 del golf, Dustin Johnson. Y en ese momento, después del partido, él mandó un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que lo habían llamado de Time a decirle que probablemente él iba a ser escogido nuevamente como la persona del año y que le querían tomar unas fotografías. Después Time, por la cuenta de Twitter de la revista, dijo que no era correcto lo que estaba diciendo Trump, que la persona del año se escoge usualmente mediante una votación y mediante la decisión de algunos editores, y que eso no era verdad. Ha habido varios presidentes declarados persona del año. El número 1 en cantidad ha sido Franklin Delano Roosevelt, que lo fue 3 veces, pero otros han sido 2 veces declarados personas del año: Barack Obama, también George W. Bush, al igual que Bill Clinton y Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon Johnson, y también Dwight Eisenhower y Harry Truman. ¿Usted a quién le cree aquí más? ¿A la revista Time o a Donald Trump? Yo le creo a la revista Time, pero también creo que Trump es como una estrella de reality show, y le encanta hablar con él y pelearse con la gente, porque él cree precisamente que lo importante es que se hable de él, no importa por qué. Entonces seguramente también sabía que estaba esta operación en danza, por supuesto, la operación de compra de Time, y puso a Time arriba del candelero de las noticias y se subió él al tema. Seguramente pasó lo que pasó, le deben haber dicho, queremos hacerte una entrevista, probablemente sea usted la persona del año, y él dice no, porque realmente todos sabemos que a él le encantaría ser la persona del año, le fascinaría ser la persona del año. De hecho, tiene en su residencia de Mar-a-Lago una tapa trucha, falsa. De la revista Time, y él posando, trucha le decimos en Argentina, falsa, apócrifa, y que está puesto así en la tapa de Time, alguien que hizo algún diseño falso, o sea que él realmente ansía estar ahí. Y bueno, entonces, como ve que probablemente no salga o haya controversia, lanzó este tuit. Pero bueno, lo que quería también agregar es una pequeña cosita con respecto a esta compra de Time, que en estos días ha estado, no solo por Trump, sino también por esta nueva adquisición, es que los liberales han perdido un ícono acá, ¿no? Y Time y su imperio, a lo mejor mediático, ahora se ha corrido hacia la América profunda, porque tanto Meredith como Koch, son los hermanos Koch, tienen su sede en la América profunda, y la mayoría de sus lectores, en el caso de Meredith, viene de ahí. Ustedes saben que la poderosa revista de Meredith se llama Jardines, Better Homes and Gardens. Hogares y jardines. Sí, Sí, hogares y nosotros, ¿cuántas veces hemos leído nosotros aquí en Washington? Claro, sí. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en Washington o Nueva York esta revista? Realmente no, pero se venden 7 millones de ejemplares en la América profunda.
tiene el promedio de lectores de 37 millones de personas. La edad general del lector es 52 años. Claro. Es muy bien, circula muy bien para la América profunda y para los votantes de Trump. Entonces es una buena alianza para los sectores conservadores tomar un ícono liberal como Trump. Como decía, como decía Rafael, en estos momentos en que hay esta pelea entre el interior conservador trumpista y los sectores más liberales de New York o Washington, le están, creo que, arrebatando una bandera y esto le encanta a Trump. Peter Schachter. Mira, yo un par de cosas que me llaman la atención de esta compra. Primero, como dice Paula, Meredith, que es la compañía que compra Time, tiene como su revista principal Hogares y Jardines, pero su segunda revista se llama Shape, que es Figura, revista a la cual yo me debería suscribir. Pero para hacer abdominales. Para hacer abdominales, para verse bien para las Navidades, ¿no? Yo me voy de viaje a Brasil, a la playa. Entonces yo necesito absolutamente comprarme la revista. Pero es la masificación de las noticias en Estados Unidos, cosa que ha sucedido en el Reino Unido, en Inglaterra, con Rupert Murdoch, que es otro empresario que compra revistas, pero no hay una revista de noticias, porque Fox lo ha hecho al aire, pero una revista, no hay un noticiero que sea masificado, justamente como dice Paula, para la América profunda. Entonces yo sí creo que lo que está haciendo Meredith con la compra de Time es adquiriendo un acceso respetable, creíble a las noticias que van a masificar como lo hacen para Hogares y Jardines o para la revista Figuras. Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto que yo creo que es interesante es todo el tema de los hermanos Koch y por qué han financiado esta compra. Han financiado con plata, con cash, la mitad de esta compra, pero no quieren un puesto en el directorio, cosa que me llama también mucho la atención. ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo lo que creo que es lo que está pasando es absolutamente que la derecha muy conservadora en Estados Unidos quiere una revista creíble y un título creíble para poder derechizar y tener un título de gran nombre, de gran historia que pueden derechizar en el futuro. A propósito de Time, va a decir quién es la persona del año el próximo 6 de diciembre, la semana entrante. Y han puesto un artículo pidiéndole a la gente que digan por quién votarían. Hay varios candidatos. Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Por supuesto, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Yo voto para Putin. Kim Jong-un, el líder el dictador de Corea del Norte. Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y otros más. Xi Jinping, el presidente de China, el hombre más influyente del mundo, según la revista The Economist. ¿Usted vota por Putin? Yo voto por Putin porque ha dominado las noticias aquí en Estados Unidos, en Europa, en Cataluña, en México va a ser un tema de gran conversación. Vladimir Putin es sin duda el hombre del año y lo está haciendo con el Medio Oriente y con Ucrania también. Paula Lugones, ¿quién es la persona del año para usted? Para mí es Donald Trump. Yo creo que va a tener su tapa verdadera. Sí, ya la tuvo una vez, pero la va a tener otra vez, porque ha sido la persona que ha estado, vos decís Putin, pero yo creo que Trump estuvo en el centro de las noticias de todos, en su relación con Rusia, en su relación con China, en su relación con Estados Unidos, en relación con todo el mundo. En este primer año de presidencia que no sabemos muy bien hacia dónde va, está todo el mundo mirando hacia aquí. ¿Quién es para usted la persona? Yo creo que debería ser Xi Jinping. Me parece que sería divertido que fuera Putin, y creo que coincido con Peter en que es una de las personas muy influyentes, pero creo que probablemente va a terminar siendo Trump. Yo espero que no sea Trump, no sea Putin, para que no sea Trump, solo por eso. Bueno, la sección de cifras está dedicada a un dato aquí en Estados Unidos. Aquí está. Volvemos aquí al Club de Prensa para un comentario muy corto. La cifra es la siguiente. Población inmigrante con papeles o sin ellos, con documentos o sin ellos, en Estados Unidos en 2016. 43.700.000 personas. En este país que tiene 320 millones de habitantes. Repito, 43.700.000 personas, según el censo. Dice hoy el USA Today que esa cifra en el año 2000 era de 12.500.000 personas. ¿Le dice algo esta estadística? Que el Partido Republicano está acabado si piensan que pueden simplemente seguir apoyándose solo en el voto blanco en Estados Unidos. Pablo Lugones. Bueno, que es un país ampliamente diverso,
como se sabe, y que no va a ir a ningún lado si no se adopta rápidamente una política para insertar a esta gente en la comunidad. Rafael Matos. Una comparación, es aproximadamente la misma población de la Argentina, es como si pusieras todo un país entero adentro de Estados Unidos, una verdadera nación de inmigrantes. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay que hablar del compromiso que se acaba de anunciar para una boda en Londres. Se va a casar el príncipe Harry con su novia, actriz estadounidense Meghan Markle. Ella es hija de un padre caucásico, como ha señalado, y de una madre afroamericana. El príncipe Harry es el segundo hijo del príncipe Carlos, que es a su vez el hijo mayor de la reina Isabel y que no ha podido reinar hasta ahora. Y la madre del príncipe Harry es Lady Di, quien falleció hace ya varios años en el Puente del Alma en París con su novio Dodi Al-Fayed en un verano. Su hermano mayor, el del príncipe Harry, es el que está casado con la señora Kate Middleton y es quien va a heredar, por supuesto, el trono si es que alguna vez llega el príncipe Carlos y demás. Se van a casar en la primavera del año entrante y la boda la va a celebrar el arzobispo de Canterbury, es decir, el jefe de la iglesia británica. El asunto aquí es, ¿debe el mundo prestarle tanta atención a una boda como esta? Se lo pregunto a Peter Schechter inicialmente, porque desde luego es bien novedoso. Además es novedoso, hay que decirlo, el hecho de que para muchos ingleses es llamativo que se case un Windsor, un hombre que pues, viene de todas las dinastías reinantes en el Reino Unido y en Inglaterra, con una mujer estadounidense, en primer lugar, y en segundo lugar que desciende de unos afroamericanos, que me parece además muy respetable y fantástico. ¿Cuál es su punto de vista sobre el anuncio de este compromiso? Bueno, tu pregunta era, ¿debemos sí o no prestarle mucha atención? Sí. No. Bueno. Pero ya que estamos... mira, yo pienso que hay un par de cosas interesantes. Primero que es americana y yo creo que hay una gran tradición, como estamos hablando ahora en la pausa, una gran tradición en Inglaterra de que importantes ingleses tipo Winston Churchill, que últimamente han salido varias películas alrededor de la vida de Winston Churchill. La mamá de Winston Churchill era americana, entonces, y él siempre, Churchill en sus biografías hablaba de la importancia que tenía su madre en su vida. Entonces yo creo que el involucramiento de un personaje americano en la vida inglesa es un volver a una cosa que a los ingleses les parece una cosa muy, muy buena y siempre les llama la atención. La otra cosa es que el príncipe Harry no creo que no está muy cerca del trono. O sea, él es, ¿qué es? Quinto en la línea de sucesión. Porque entonces, está el príncipe Carlos y luego está el príncipe Enrique, el hijo mayor, exacto, con Kate exacto. Middleton, Entonces, luego además que ella tiene hijos. Entonces yo creo que eso hace aún menos importante esta conversación, porque el tipo realmente es como la Kardashian, ¿no? Es un personaje ilustre que todo el mundo le presta atención, quién sabe por qué. Entonces, el nieto de la reina Isabel, ¿no? Y lo último yo creo que es que los royals en Inglaterra han tenido todo tipo de pruebas, ¿no? O sea, la princesa ha tenido un novio, el Prince Charles ha sido acusado de todo tipo de cosas. Y las conversaciones privadas con la novia de Camila. Claro. O sea, han tenido todo tipo de pruebas. Yo creo que la prueba de tener una familia afroamericana, yo creo que es un éxito. Es un éxito y es una cosa muy positiva. Paula Lugones. Bueno, las novedades son importantes. No. En realidad es una celebridad. Harry, más que su importancia institucional, es una celebridad. Siempre ha sido como no es directa o está primero en la línea sucesoria, puede darse el lujo de salir en las discotecas y haber tenido varias novias. Se ve que tiene los genes de la madre, ¿no? De la princesa Diana, que rompió muchos esquemas en muchos casos, sobre todo después de divorciarse del príncipe Carlos. Pero lo importante acá es no solo que se va a casar con una estadounidense, que no pasaba esto desde la época de Wallis Simpson, ¿no? Claro, dejó el trono de Eduardo VIII claro, por con ella. Desató una tremenda crisis. Tremenda crisis. Y fuera como partidario de los nazis, Eduardo VIII. Bueno, el príncipe Harry, el actual, un día se puso un uniforme ahí con unas nazis. Quebró la línea sucesoria y es la razón por la cual la reina Elizabeth llegó
tan joven al trono, tenía 25 años, creo. Exactamente, pero bueno, desde entonces no ha habido en la Casa Real una estadounidense, y esto es una gran novedad. Pero lo que más importante de todo esto es que ella tenga ascendencia afroamericana, porque ha sido muy cuestionada esta Casa Real por precisamente no ser diversa y no incluso emplear a gente de otro color que no sea blanco. Sí. Hay una asistente del príncipe Carlos que hizo un juicio hace unos años precisamente a la Casa Real diciendo que la habían despedido por ser afroamericana, pero hay un dato. Hay un dato, esto salió también en las noticias ayer, que la reina Isabel acaba de nombrar a un asistente personal, ahora que su marido, el príncipe Philip, va a dejar que también ha hecho unos comentarios feos el príncipe Felipe. Absolutamente, pero ahora muy racista. Felipe se va a retirar porque está muy grande, tiene 96 años, no va a asistir más a las ceremonias oficiales y ahora va a tener una especie de asistente personal que es un oficial del ejército de origen afroamericano, es de Ghana. Entonces, sí, creo que todo esto encierra una nueva orientación, una apertura hacia la diversidad de esta Casa Real tan conservadora que, por supuesto, es bienvenida. Nos queda un minuto y lo tiene Rafael Matos. Bueno, sí, creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Desde la época en la cual la reina digitaba a dedo quién podía salir con quién y quién debía casarse con quién. Quiero cerrar con un tuit de Matthew Gertz de la organización Media Matters, que sacó una foto de su teléfono con todas las alertas del New York Times, del Washington Post y de la CNN, anunciando el compromiso del príncipe Harry, y tuiteó la foto de esas alertas, sí, con el mensaje: peleamos una guerra para que no tuviera que importarnos este tipo de cosas. Madre mía, madre mía. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Peter Schechter, por haber estado aquí, Paula Lugones y Rafael Matus. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.